Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Raúl Antonio Olmedo Neri. Pues bueno, en esta ocasión ya nos encontramos en la semana número 2 y bueno, en esta sesión vamos a trabajar sobre la unidad 3 debido a que es una unidad un poco extensa, por lo tanto requerirá un tema de atención particular, ¿no? Sin embargo, a pesar de que sea densa en términos temáticos, en términos explicativos y analíticos es realmente breve, o al menos será mucho más breve que la primera sesión. Entonces, bajo esta dinámica es que, bueno, vamos a tener dos objetivos particulares en esta primera sesión. El primer objetivo es conocer las clasificaciones en torno a la construcción de un discurso para definir y caracterizar casos prácticos. Mientras que en el segundo vamos a enfocarnos en describir el proceso para elaborar una buena presentación que se va a exponer ante un público con la finalidad de identificar aquellos recursos teóricos que se pueden utilizar durante la exposición. Entonces, bajo esta dinámica, bueno, aquí tenemos a un viejo conocido amigo nuestro, es Aristóteles, y pues bueno, prácticamente él se ha enfocado en el ámbito de la comunicación oral, en específicamente la humana, y tiene mucho que ver el interés de este filósofo griego sobre el término de la retórica, la elocuencia y el hablar en público, ya que, como ustedes sabrán, y si no, pues es un poquito de aportación a la cultura general, en el caso de Grecia, en los tiempos de este pensador filósofo, lo que se caracterizaba era por establecer una serie de discursos y argumentaciones dentro de la toma de decisiones que hacía la clase eh, política y pensadora o intelectual de aquella época. Entonces, Aristóteles se encargaba mucho de ver ese tema de la retórica. La retórica para él es un término que alude a todo aquel conjunto de habilidades y recursos utilizados en el ámbito oral y escrito con la finalidad de persuadir a alguien, persuadir o convencer, o sea, esa era la intención. Ellos en el ágora, así se le llamaba entonces a una vamos a decir así, como en una especie de foro en el que era de espacio público y donde se daba reunión todos aquellos pensadores o tomadores de decisiones para escuchar, analizar, debatir y tomar o hacer políticas en términos de la acción de aquel o cual pensador que pudiera convencer. Entonces, Aristóteles habla de tres espacios o tres categorías fundamentales en los cuales los individuos basan o construyen sus discursos. Para ello, estos tres elementos están integrando lo que es la retórica y el primero de ellos es el etos. El etos se relaciona a toda aquella acción discursiva, por así decirlo, en el que se busca tener o ganar credibilidad y confianza. Es decir, este primer elemento está enfocado mucho al ámbito de la comunicación y la proyección de la imagen que se genera. Bajo este argumento, bajo esta forma de retórica o de discurso argumentativo, se da mucho la idea de empezar a expresar o a comentar la formación académica, la experiencia política o profesional, los estudios que han tomado, incluso a veces las acciones que ha hecho en pro del bien común para poder generar esa confianza y por tanto la credibilidad y con ello poder obtener la votación a su favor. En el segundo caso que tenemos se da a partir del patos. Por eso es que, por ejemplo, patologías tiene que ver también con esta idea como de algo que está mal, por así decirlo. Pero al menos en este caso, patos tiene que ver mucho con elaborar y construir discursos y argumentaciones basados en las emociones y en los sentimientos. Y esto es muy relevante porque muchas veces lo podemos ver en el caso, por ejemplo, de los políticos. Los políticos muchas veces utilizan estos tres tipos de elementos, pero a veces se basan también en las emociones, se basan mayoritariamente en las emociones
y en la búsqueda de una credibilidad y confianza, ¿no? En el caso de las emociones, dentro de los discursos políticos podemos identificar, por ejemplo, el ámbito de las promesas que ellos quieren dar. Y las promesas que ellos dan siempre se basan particularmente en lo que son las emociones y los sentimientos, es decir, por ejemplo, el caso de la tarjeta rosa, que se da como una política pública en el Estado de México, tuvo a bien una razón emocional, es decir, poder valorar el trabajo de las mujeres en el ámbito doméstico para poder reivindicar esa acción laboral y que lamentablemente no se ha legislado en materia de derechos laborales como es derecho al seguro médico, vacaciones, incluso hasta de un salario en el ámbito federal, porque se cree que eso no es un trabajo. Se cree erróneamente, por cierto. Pero bueno, en el caso del patos, la intención justamente es evocar esas emociones y sentimientos con la finalidad de que las personas puedan conectarse con el discurso y a partir de ello poder aceptar en mayor medida las propuestas que se están realizando. Finalmente, y el último gran campo donde se pueden encontrar la construcción de los discursos o las argumentaciones que se dan es a partir de logos. Logos es un término también en griego, pero bueno, que también se va pasando al latín, que viene a dar como estudio de, ¿no? Sociología, patología, ¿no? Es como este estudio, pero tiene que ver mucho con la argumentación y los datos. Es decir, todos los procesos que permiten evidenciar de manera objetiva los procesos de algún fenómeno o hecho social mediante gráficas, datos duros, ¿no? Entrevistas con especialistas, es decir, todos aquellos conjuntos de datos que te permitan reforzar esta complejidad o este tipo de argumentos basados en la razón. Mientras que el patos se dedica a una cuestión subjetiva y emocional, el logos se enfoca a una objetividad y a la razón. El ethos, más allá de ser sentimental o lógico, se evoca en la moral, en la ética, en todo aquello que es bueno y malo a partir de la condición del propio individuo que lo construye. Entonces esas tres características las vamos a encontrar, o estos tres grandes campos, los encontramos en cualquier discurso. Pensemos, por ejemplo, si hablamos de un argumento o un discurso de carácter logos, ¿no? Que se incluya la razón y los datos, podemos hablar, por ejemplo, de la presentación de algún tema científico en el ámbito de las ciencias sociales o naturales o administrativas o humanas en las que se presentan datos verídicos, por ejemplo. Creo que eso se da mucho más por el término de los datos y la razón en el ámbito de las ciencias naturales. Por ejemplo, explicar una ley, la ley de Newton o la ley de la gravedad, tiene que justamente ir relacionada con procesos que van desde el hecho de si yo dejo caer una manzana a cierta distancia o a cierta altura, tendrá una velocidad y eso va a hacerse independientemente de que yo esté triste, haya tenido una mala educación o que sea bueno o malo. Entonces eso es una ley y por tanto es un logos, es algo que se puede dar mediante la razón y no es subjetiva ni bajo conceptos morales o éticos, sino que es un argumento científico. El patos, como ya lo hemos dicho, se da mucho en términos de promesas, sentimientos, emociones que tratan de hacer una vinculación con la gente. Hemos dado el ejemplo de los discursos políticos que podrían ser muy buenos, bueno, bastan los ejemplos en ese campo, donde las promesas se van dando a partir de las emociones que se hacen sentir. Y en el caso de Letos, pues vamos ya a temas particulares de índole cultural, por ejemplo hablar de, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo siempre ha traído un problema ético y moral, partiendo del hecho que para algunas personas lo consideran algo malo y para otras personas lo consideran un derecho legítimo que ha sido históricamente marginado y abolido por la sociedad heteronormada o heterosexual. Y creo que así como en eso se puede dar tanto en el caso de, por ejemplo, los derechos que buscan el movimiento feminista, la idea de la eutanasia, es decir, qué tan viable es que una persona pueda programar o pueda decidir cuándo desea morir.
y no cuando la persona, si es religiosa, pues bueno, considera que el ser al que le tiene fe la manda a llamar, por ejemplo. Entonces son tres discursos diferentes que tienen bases diferentes, pero que su intención es justamente persuadir, informar e incluso conseguir poder a través de eso, ya que si tú sabes generar un buen discurso, pues efectivamente podría ser incluso capaz de generar de manera, vamos a decirlo, vinculante, políticas públicas o incluso ganar una elección en ese sentido, como se hacía en ese entonces con nuestro compañero Aristóteles. Bueno, eso es prácticamente como lo más teórico que vamos a ver en esta segunda sesión, en esta segunda semana. Y ahora nos vamos a enfocar en, bueno, ya en la primera sesión hablábamos de cuáles eran las características de un buen orador. En esta ocasión vamos a empezar a trabajar con todo el proceso previo que debe de tener un buen orador para presentar un tema. Entonces aquí les he puesto algunos pasos y algunas características de intenciones irlos trabajando. Claro, no quiere decir que para que ustedes hagan una buena presentación tienen que seguir necesariamente todos estos pasos de manera rigurosa, pero tomarlos en cuenta para que ustedes administren su tiempo dentro del proceso de generación de conocimiento o la presentación de un tema. Entonces, primero que nada, debemos de elegir un tema y eso es súper importante. La elección de un tema no solamente es decir, quiero hablar de la contaminación en México. O sea, sí está bien, estás seleccionando un tema, pero también debes de tener claro su delimitación. Es decir, hablar de la contaminación en México abarca muchísimos temas. ¿Qué quieres hablar de la contaminación en México? Las leyes que hay a favor o en contra, las prácticas culturales que tiene la población, el grado en términos numéricos y estadísticos de la producción de contaminación por persona o por ciudad, la geografía o la localización geográfica de aquellos puntos, ciudades o incluso hasta estados que contaminan en mayor medida, por ejemplo, o quieres trabajar temas también estadísticos que tenga que ver con aquellos indicadores que muestran el nivel de contaminación y los recursos que se están empleando para fomentar esa contaminación. Entonces podemos darnos cuenta que incluso, aunque digamos un tema en general, debemos siempre delimitarlo y tenerlo claro dentro de nuestra propia presentación, porque muchas veces en el título decimos la contaminación en México y resulta que lo único que vas a hablar son las prácticas culturales que fomentan la contaminación en México. Entonces, mientras más delimitemos nuestro tema, mayor conocimiento vamos a poder tener sobre él, porque no vas a tener que leer toda la historia de la contaminación en México o todas las políticas que se han realizado, sino simplemente identificar aquellas prácticas culturales históricamente determinadas o construidas en la sociedad mexicana por las cuales se manifiesta la contaminación. En segundo caso, pues es la búsqueda de información. Si vas a hablar ahora de la contaminación en México, pues vas a tener que buscar fuentes de información oficiales, es decir, instituciones públicas, centros de investigación o académicos o incluso también activistas que tengan información relevante sobre este tema y que te den la posibilidad de generar todo un marco común con lo cual tú puedas generar esa presentación. A partir de eso es que también es importante identificar el nivel de profundidad en el que trabajarás el tema. Por eso es importante analizar el público receptor o el target, como se dice, por ejemplo, en publicidad. Conocer el público no solamente es decir, ok, son hombres y mujeres, sino que es importante conocer el nivel de estudio que poseen, la edad, incluso a veces el tipo de carrera que ellos poseen, entre otras cosas. ¿Por qué es importante eso? No es lo mismo hablar de la contaminación en México, de las prácticas culturales en México, a niños que son menores de 12 años, a adolescentes o incluso en casos extremos a estudiantes de licenciatura o estudiantes y especialistas en la materia que ya tienen una maestría, un doctorado o incluso un postdoctorado, que son incluso investigadores de tiempo completo en las universidades. Conocer todo esto te va a permitir establecer los lineamientos de qué puedes decir, qué no puedes decir y hasta qué nivel de profundidad lo puedes abordar,
ya que uno de los problemas que se generan cuando intentas abarcar muchas cosas sin tener profundidad es que los investigadores o tu público, en tu público puede haber personas especialistas que te puedan decir que estás mal o que te han faltado tomar algunos elementos. Entonces siempre es importante delimitar y conocer tu público. Después de eso tenemos un planteamiento de objetivos, es decir, cuando tú vas a plantear un tema de investigación tienes que tener claro qué quieres hacer con eso, para qué quieres explicarlo o cuál es la finalidad de explicar ese tema desde la perspectiva que estás abordando. En este caso, retomando el ejemplo que hemos mencionado, el de las prácticas culturales en México que contribuyen a la contaminación. Una vez que tú tienes claros esos objetivos, tienes todas las facilidades para poder decir, ok, de toda la información que tengo que quitar esto que es de políticas públicas porque no me funciona, esto que son indicadores de contaminación, por ejemplo, por empresas privadas, porque eso no me sirve, no es que no me sirva, perdón, sino que no está dentro de tu delimitación del tema para trabajarlo. Entonces, conocer estos planteamientos, estos objetivos te permitirá, uno, reducir tiempo de búsqueda de información, clasificar la información que ya posees, establecer un marco de profundidad de análisis y pues bueno, cumplir con todos aquellos aspectos dentro del tema que pretendes desarrollar. A partir de eso, una vez que ya tienes delimitado tu tema a exponer, tienes que seleccionar las ideas. Es decir, puedes derivar en qué tipo de información y a qué tipo de público. Si tú, por ejemplo, le quieres explicar las prácticas culturales a los niños menores de 12 años, pues puedes partir de lo general a lo particular o incluso desde casos específicos mediante experiencias que los diferentes niños tengan o por ejemplo en el caso de los investigadores o estudiantes de licenciatura y posgrado se puede derivar en casos específicos, es decir, estudios de caso o partir de lo general a lo particular. Yo siempre recomiendo ir de lo general a lo particular porque vas ampliando no solamente el horizonte, sino que vas reduciendo la complejidad de tu propio estudio. Si tú dices que vas a trabajar el tema de la contaminación, de las prácticas culturales en México que generan la contaminación, pues bueno, primero tendrías que dar algún elemento general sobre el impacto de la humanidad como generadora de contaminación, llegar al caso de diferentes países en América Latina y destacar el caso mexicano. Eso podría ser un buen análisis o una buena presentación, ¿sí? Porque vas de lo general a lo particular. Finalmente, bueno, no finalmente, encontramos lo que es la generación de recursos audiovisuales que te van a servir para poder dar fortaleza a tu tesis. Por tesis hay que entender, es la forma también que se le llama a las opiniones, afirmaciones o puntos de vista que tú destacas en una presentación. Entonces, puede ser que tú tengas diferentes tesis en una misma presentación. Entonces, lo que tú tienes que hacer con esos recursos, ojo, es utilizar PowerPoint, Prezi, diagramas en cartulinas o cualquier elemento que tú consideres importante, pero que te ayude a presentar datos. Porque ¿cuál es lo que llega a suceder en algunas presentaciones o ponencias? Es que se tiene la diapositiva, se tiene al público, ahí está el ponente o el orador, y lo que hace el orador es simplemente darle la vuelta al público y empezar a leer lo que viene en las diapositivas. Eso no es para nada exponer, eso es un mal hábito del orador, incluso no puede considerarse un buen orador porque el orador lo que hace es mantener un diálogo constante y una presentación, una proyección y un autoconcepto que ya habíamos visto en la primera sesión, donde se genere la confianza de que él es el que sabe y que solamente el recurso de la diapositiva o el recurso electrónico o tecnológico sirve para poder dar, por ejemplo, una gráfica o, por ejemplo, dar datos económicos que a lo mejor el orador no puede aprenderse porque tiene 7 o 8 cifras. Entonces es mejor dar y destacar esos puntos, ¿no? Las diapositivas tienen que ser generales, tienen que ser visuales y tienen que ayudar a complementar lo que dice justamente el orador. Finalmente tenemos la redacción de un guión y esto se da para que tú puedas empezar a establecer tiempos, administrar incluso también los recursos, decidir cuándo mostrar la diapositiva, cuándo no mostrar una imagen, un video o un sonido y que te permita
hacer una presentación coherente, es decir, que no sea solamente una lluvia de ideas donde menciones cosas de manera aislada, sino que haya todo un argumento, un esqueleto, por así decirlo, que te permita llevar justamente de la mano al lector o en este caso al público para que pueda entender tu tema. Después de hacer la presentación, pues bueno, viene la ejecución y para eso hay diferentes etapas, que es algo que mencionábamos con la primera sesión en el ámbito de las formas para poder utilizar el cuerpo o vincular y reducir el nerviosismo del orador. Entonces, primero está una etapa que es el exordio. El exordio es una intención o una forma de mantener o crear una relación positiva con el público, ya sea mediante la narración de una anécdota, tratar de buscar una sonrisa, hacer reír a tu público. No quiere decir que te vuelvas un comediante, sino que con eso permite romper el hielo. Eso es algo muy importante, ¿no? Y con eso también, por ejemplo, se permite generar esta idea de poder abrir paso a generar una confianza con el público. La finalidad del exordio es justamente mencionar los beneficios de conocer un tema, qué es lo que se va a ver o, por ejemplo, cómo se puede utilizar en la vida personal y profesional de las personas que están escuchando. Es una forma de incentivar la atención, ¿no? Y de paso también reducir la desconfianza o el miedo que se llega a generar. Después viene lo que es la narración, es decir, es un recurso con el cual se da una explicación de la tesis, que como ya hemos dicho es un punto de vista o una opinión, en la que se desarrollará a lo largo del tema seleccionado previamente y preparado. Es decir, ¿qué es lo que les vas a decir sobre el tema? ¿Cuál es el punto de vista que vas a desarrollar? ¿Por qué es importante hacerlo? Después de eso viene lo que es la división, que se caracteriza por hacer una explicación de las visiones a favor y en contra. Como te lo mencioné en la primera sesión, puede ser que tu punto de vista tenga otros autores o otros puntos de vista que sean favorables o incluso argumentos que vayan en contra de tu punto de vista. Y eso es algo normal y es válido. No tienes por qué tenerle miedo a que alguien te diga que estás mal. Lo que debes hacer o lo que debes hacer fundamentalmente es mostrar también que hay puntos de vista positivos, negativos o alternativos y que tu punto de vista solamente es uno más. No es ni el mejor, ni el más utilizado, ni el que mejor resultados da. Es uno más con el cual se puede analizar un elemento, en este caso tu tema elegido. Una prueba es la siguiente etapa en la que se expone la o las tesis del orador para poder generar una cierta suerte de confianza, de conocimiento y vendría a ser prácticamente la base medular. Es decir, ¿por qué vas a decir o por qué vas a hablar de un tema a partir de un cierto punto de vista? Cuando tú haces eso, ya tienes en claro qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y por qué lo vas a decir. Una vez que tú tienes eso y que has dado el panorama general mediante la división, vas a poder enfatizar y enfocarte en lo que a ti te interesa. Finalmente viene la refutación y en esta refutación lo que se hace prácticamente es garantizar de una cierta manera que tus argumentos son buenos. Cuando hay una discusión, cuando se termina de presentar un tema, por lo regular se hace una sesión de preguntas. En esa sesión de preguntas puede haber desde comentarios positivos, comentarios que no tienen nada que ver con el tema de investigación y que terminan siendo anécdotas de la persona que habla, o en su tercer caso, comentarios que vayan en contra o que cuestionen el punto de vista y el análisis que tú estás realizando. La refutación es justamente remitir las pruebas con datos, es decir, un logos, ¿no? Datos, gráficas, argumentos, entrevistas, comentarios de personas especialistas en el tema que refuercen tu punto de vista. Cuando tú haces eso, la refutación no es negar que hay algo contrario a, sino que refuerzas tu opinión y tu punto de vista desde la objetividad y del trabajo que ya han hecho otras personas. Cuando haces eso, la refutación es más que decir yo estoy bien y tú estás mal, es decir, claro, hay otros puntos de vista, pero el mío se refuerza en A, B, C y D. Una vez que tú tienes esta ejecución, pues bueno, nos encontramos ya con procesos que van más allá de la mera información
que tú presencias o que tú compartes, y tiene que ver con los elementos de la comunicación no verbal. Es decir, recordemos esta idea de la proyección. Es la forma en que nosotros nos vamos a comunicar, pero que a veces podemos generar conocimiento o podemos mandar mensajes de manera inconsciente que pueden ayudar o perjudicar el propio tema que estamos presentando. Entonces, la comunicación no verbal, como ya lo habíamos mencionado en la primera sesión, se caracteriza por utilizar aquellos recursos corporales, ¿no? Incluso de comportamiento mediante el espacio, que tiene una finalidad particular y que también muestra algo, transmite algo. Entonces, en el ámbito de la comunicación no verbal hay tres categorías o tres grandes campos que se caracterizan y que en los cuales se encuadran diferentes elementos con los cuales nosotros también mandamos mensajes de manera directa o indirecta. Por lo tanto, conocerlos, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para poder utilizarlos a nuestro favor y que no nos jueguen una mala racha. Por un lado está la proxémica. La proxémica es la comunicación que hace el individuo mediante el uso de su espacio. Con el texto de Flora Davis, recuerden, tenemos esta serie de ejemplos que muestran cómo es que, por ejemplo, para un mexicano o una mexicana, el hecho de saludarnos de beso o darnos incluso un abrazo es una idea de se utiliza el espacio de diferente manera a, por ejemplo, cómo se saluda los alemanes. Los alemanes a veces ni siquiera se saludan de mano, no hay contacto, solamente es un hallo, wie heißt du, etcétera, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con una cuestión cultural. Por ejemplo, mientras que para nosotros en el metro, cuando es una hora pico, tenemos un cero distanciamiento social, donde la intimidad o el espacio físico nos es a veces utilizado sin discreción. En algunos países el simple hecho de estar a 1 metro de distancia de una persona ya para esa persona puede ser considerado una agresión, ¿no? Y eso tiene que ver mucho. No quiere decir esto que los mexicanos sean amantes de estar súper pegados con otra gente, sino que hay diferentes formas de considerar el espacio. Por eso es que, por ejemplo, en la imagen que tenemos en la parte superior, pues es justamente de qué manera uno interactúa a distancia, mientras que para unos el simple hecho de tocarle el brazo o estar muy cercano a esa persona puede considerarse un signo de amistad, de confianza. Otras personas lo pueden tomar como algo agresivo en términos de intimidad y respeto en el espacio de la privacidad, ¿sí? Entonces, ese es como el término de la proxémica. Proxémica se dedica al ámbito del espacio, el espacio del individuo y que comunica en su comportamiento a partir de él cuando se reduce o se incrementa. El siguiente elemento es el ámbito de la kinésica. La kinésica tiene que ver con todos aquellos aspectos que hace el cuerpo y que a veces nosotros no podemos controlar. Cuando estamos en una entrevista de trabajo, por ejemplo, siempre resulta, o incluso cuando estamos en un examen o nos regañan, estamos en la casa esperando el regaño de nuestros padres, tendemos a que nos suden las manos. Y ese sudar de las manos implica nerviosismo. Puede ser que la gente hable muy bien y todo en términos gestuales, ¿no? De la cara, pero que las manos puedan ser un delatador de mentiras o que no hay una cierta fidelidad de los datos que menciona. Incluso a veces hay gente que tiene la intención o tiene la práctica o el hábito de que cuando está exponiendo, para reducir el nerviosismo, empiezan a caminar de un lado a otro durante la exposición. Si ustedes son personas que hacen eso, no se preocupen, no quiere decir que estén mal, sino que son formas en las cuales ustedes pueden evitar caer en nerviosismo dentro del aspecto de olvidar alguna parte de la investigación o de la presentación que ustedes están realizando. Lo importante es que ustedes reconozcan estos elementos para que los puedan utilizar dentro de su propia investigación y formación educativa con la finalidad de que tengan una clara proyección positiva de su persona y también puedan tener un autoconcepto específico, ¿no? Esto tiene mucho que ver. Incluso hay estudios en los que hablan de, por ejemplo, cuando una persona no puede mirarte
a los ojos, también implica una relación como de subordinación, es decir, no tiene la suficiente autoestima para poder mantener esa visión. O incluso cuando tú estás nervioso y empiezas a sudar, no de las manos, sino de la cara, ¿no? Empiezas a empezar a agudizar tus sentidos, sientes que todos te están viendo, ¿no? Y que también genera ciertos problemas. Incluso hay personas que hasta sentados, la idea de tener como una especie de tic de estar levantando, de estar moviendo la pierna, ¿no? Cruzar los brazos, esto puede ser un signo negativo, o incluso tratar de hacer algunas muecas por las cuales a veces los padres nos daban unas buenas cachetadas. Eso también implica este tema de la comunicación. Comunicas algo, a veces es aceptación, inclusión, a veces es rechazo total. Todas estas formas de corporales tienen que ver con el estudio de la kinésica, es decir, cómo utilizarlos a nuestro favor para mostrar y proyectar una imagen positiva, además que concuerde con el mensaje que estamos transmitiendo. Finalmente se encuentra el paralenguaje. No es lo mismo hablar de manera monótona y con un mismo tono, es decir, que todo el tiempo estemos hablando así, cuando estás modulando tu voz de acuerdo al tema que tú quieres trabajar, la importancia que le quieres dar a un concepto o a una práctica, y que después también da paso a que despiertes el interés en el público, ¿no? Es como cuando tú lees un documento, cuando lees una novela, cuando le lees un cuento a los niños, por ejemplo, no le hablas monótonamente a ellos o les reproduces en términos de lenguaje verbal las expresiones de una misma forma. No es lo mismo decir ay, me estoy quemando, a decir, ay, me estoy quemando, ¿no? Es todo este proceso que le da el sentido también al lenguaje oral. Y con ello se da el paralenguaje, eso es lo que estudia esta parte de la comunicación no verbal. Es decir, el volumen, la entonación, la dicción, es decir, que tú puedas o que la gente pueda leer tus labios sin necesidad de que te escuchen, ¿no? Que eso también es algo que te ayuda y que incluso hay ejercicios para poder modular la voz, desde ponerte, bueno, no modular, sino para la dicción, de que es desde ponerte un lápiz en esta parte para que tú puedas hablar y puedas abrir la boca bien y te puedan escuchar, a tener también, por ejemplo, la fluidez del discurso, es decir, que no tengas muletillas como en el caso de decir y para, etcétera. Este tipo de elementos nos permiten generar una mayor fluidez en el ámbito oral y por tanto mantener el hilo conductor de la presentación con la finalidad de evitar que el público se canse. A veces hablar con un mismo tono de voz cansa, aburre e incluso llega a dormir a los presentes, al público. Entonces siempre es importante modular eso en la medida de lo posible. Claro, y vuelvo a repetir como lo mencionamos en la primera sesión, el hecho no es que haya personas que nazcan y por lo tanto si yo no tengo esa habilidad ya no puedo ser un buen orador. Sí lo puedes ser, pero tienes que tener una práctica constante. Va desde hacer efectos o presentaciones, ensayos de ti enfrente del espejo, que es algo que se sugiere mucho, con la finalidad de que tú puedas ver tus errores. No quiere decir que no tengas, y que incluso no es necesario que seas duro contigo mismo, sino que la intención es que los mejores, ¿no? Bajo esta dinámica es que se da justamente la comunicación verbal y lo importante es que tú las conozcas, las identifiques y sobre todo las utilices a tu favor. Con esto vas a generar un autoconcepto positivo, una imagen buena y una proyección ante el público que les permita mantener la atención, reconocerte como un experto en el tema y sobre todo incrementar su conocimiento. Entonces, a partir de esto, y bueno, también como un recurso complementario a estos proyectos o a estos procesos de presentación, pues tenemos diferentes recursos tecnológicos. Ahora que va desde las redes sociodigitales, que va el uso de PowerPoint, Prezi o incluso otros elementos técnicos que van con el uso del proyector, la computadora, ¿no? Siempre son útiles para la exposición de algún tema. Sin embargo, y es algo que siempre soy muy reiterativo en ese término, es que no debemos depender de la tecnología, no debemos enfocarnos en la presentación
y no hacer ensayos o no tomar el tiempo para revisar la presentación y saber y recordar el orden de las ideas que estoy presentando. Porque muchas veces me ha pasado en diversos congresos que a los compañeros se les olvida la presentación o resulta que su USB no es compatible con la computadora o resulta que le cayó un virus y por lo tanto le ha perdido todos los trabajos y se pierde la presentación. Entonces cuando pasa eso, el ponente no puede hacer más o incluso termina siendo justamente una presentación improvisada, monótona y sin una modulación de voz, lo cual termina durmiendo a muchas de las personas que asisten, incluso a los mismos ponentes que están al lado muchas veces de quien expone. Por eso es mi intención y siempre trato de recalcarlo, es la necesidad de que no deben confiarse de la tecnología. Tal vez ustedes tengan una computadora muy buena, pero resulta que la institución a la que van no tengan proyector, por ejemplo. Entonces tendrías que utilizar marcadores y utilizar papel bond o cartulinas para hacer eso. Tienes que improvisar. Sin embargo, si tú tienes el conocimiento acá ordenado, jerarquizado y con las bases que tú vas a presentar dentro del tema elegido, tu presentación va a prescindir justamente de eso. Entonces, estos recursos deben ser siempre una ayuda, nunca deben ser el elemento esencial. En las presentaciones o en estos temas puedes utilizar a lo mejor diapositivas, pero que vayan gráficas, datos que a lo mejor tú no puedes recordar o que sean muy irrelevantes el tema de aprenderlos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de las diapositivas, evitar que la letra sea pequeña o que incluso toda la diapositiva esté llena de texto con letra Arial número 11 en negritas, lo cual vuelva difícil la lectura, incluso hasta tediosa. Si tú generas diapositivas donde tienes que leer o prácticamente toda la información está allí, ¿no? En términos de texto, realmente, y aunque suene duro decirlo, pues es mejor que compartas las diapositivas para que la gente la lea y prescinda de tu participación. Esa dinámica o ese ejemplo, aunque suene rudo y duro, es parte del proceso en el que mucha gente tiende a caer erróneamente por no creer en uno mismo, por no tener un autoconcepto positivo. Por lo tanto, confiar demasiado en estos recursos puede ser perjudicial en la ejecución de la exposición e incluso repercutirá negativamente en la imagen y la proyección que tú quieres dar ante el público. Aquí hay tres elementos importantes que al menos yo destaco y que resulta importante considerar. El teleprompter, que es mucho el que se utiliza, por ejemplo, en medios como a la televisión, es una forma en la cual tú estás utilizando, va apareciendo el texto previamente estructurado y creado y que tú debes de leer. La opción de esto es que tú siempre estés viendo a la cámara, ¿no? Que estés viendo lo que está diciendo y que tú puedas tener la capacidad de leerlo sin la necesidad de tener variaciones en la voz inadecuadas. Es decir, la persona que utiliza el teleprompter ya se está encargando o ya tiene una gran experiencia en términos de uso y modulación de voz, dicción y fluidez justamente, lo cual permite que el texto que va haciendo, que está apareciendo en el teleprompter pueda ser útil para recordar ciertos elementos o incluso anunciar cosas como nos vemos en unos minutos, entramos a corte, por ejemplo, ¿no? Esto es una forma que se da y, repito, se da mucho en el ámbito de los medios de comunicación, particularmente en televisión, el uso del teleprompter. En el caso de las diapositivas, bueno, todos, incluso esta propia presentación es una diapositiva, pero tiene la finalidad justamente de presentar a grandes rasgos lo que yo como docente estoy tratando de explicar. Si ustedes leyeran o vieran las diapositivas por sí solas, tendrán los conocimientos básicos. Sin embargo, con esta, por ejemplo, presentación en términos de video, también se generan otros elementos que permiten al estudiante ampliar la forma de entender estos recursos. Las diapositivas, por tanto, pues siempre deben ser pocas, deben tener no tantas letras, ¿no? No quiero decir que, por ejemplo, esta diapositiva tenga muchísimas letras, sino que sea visualmente, que visualmente ayude al lector o a quien lo está viendo a entender de qué es lo que se está tratando. Todo lo que yo estoy diciendo que no está allí es porque le doy
la importancia de mi persona para poder explicar ciertos elementos. Estos, recuerden, las presentaciones o diapositivas, sean Prezi, PowerPoint o cualquier otro programa que ustedes utilicen, siempre es de carácter complementario. Nunca debe ser lo central en su presentación. Finalmente tenemos el micrófono. Micrófonos puede haber muchos y de gran tamaño o incluso hasta muy básicos y siendo miniaturas y muy efectivos. Estos tienen la posibilidad o la función de amplificar tu voz. Los micrófonos sirven para eso. Sin embargo, muchas veces, como lo mencioné en su momento en la primera sesión, puede haber ocasiones en que la persona, aunque tenga el micrófono con todo el volumen posible, habla quedito. Y al hablar quedito, tener una baja voz, una baja entonación, pues hace que la gente, en vez de que le esté escuchando, la termine arrullando y se duerme, que no le ponga atención, que la gente empiece a mirar a otros lados o que incluso empiece a platicar y genere mayor descontrol en el conocimiento del tema o de la propia presentación. Por lo tanto, siempre es importante tener una voz fuerte. Incluso puede ser que a veces, como me ha llegado a pasar, algunos ponentes resulta que el micrófono por una u otra razón tiene fallas técnicas, se le acabó la pila, lo desconectaron, está desconfigurado, etc. ¿Qué hace el ponente? Tiene que, dirían por ahí, hacerlo a voz propia, ¿no? Y entonces tiene que jugar con su voz, tiene que modular la voz, tiene que llamar a la atención, tiene que hacer un recurso, su voz tiene que volverla un recurso que potencie su presencia, incluso la gente que habla fuerte. No quiero decir que grite, que son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú hables fuerte para llamar la atención, a otra cosa es gritar para aturdir a la gente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Vuelvo a insistir, hay muchos videos en YouTube donde ustedes pueden mejorar sus prácticas, que son vocales y incluso también de dicción, con la finalidad de poder conocer cómo hacer y mejorar esta dicción. Puede ser que estés entre un auditorio muy grande y que a lo mejor tengas muchísimos espectadores, mucho público, y que tengas incluso a lo mejor hasta pantallas que te estén viendo. Entonces, a lo mejor la gente no te puede escuchar bien, pero si tú tienes una dicción buena, la gente va a poder entender qué es lo que estás diciendo. Entonces, esos elementos son los que, al menos en el ámbito de un buen orador, también se debe reconocer. Es decir, tener una voz firme, una voz fuerte, claros señales de dicción que permitan a la gente conocer qué es lo que está diciendo, pero también proyectar desde el punto de vista proxémico, de la kinésica y en este caso también del paralenguaje. Con esto terminamos la segunda sesión. Espero que hayan quedado un poquito mejor asimilados los temas. Recuerden, si hay algún problema, alguna duda, ya sea que las hagan notar mediante un mensaje dentro de la plataforma o en su caso dentro de la sesión online que vamos a tener en la misma plataforma para poder tomar y tratar de resolver aquellas dudas y comentarios dentro de esta unidad. Pues sin más, les deseo una excelente semana, que tengan un buen curso o al menos una buena asimilación de estos temas y pues nada, seguimos a la orden. Que tengan un excelente día. Hasta luego.